Esta noche vamos a seguir con la temática de la inspiración de la Biblia, revelación, inspiración de la Biblia, y vamos a estar terminando con esta sección. Es la tercera semana que estamos hablando de este tema y hoy vamos a concluir. Nos vamos a enfocar en la noche de hoy un poco más de lleno en lo que tiene que ver con esa parte de el profeta escribiendo lo que es lo que Dios le ha revelado. Así que sin más, vamos a ir adelante en lo que es la presentación de hoy y vamos a recordar algo que ya hemos estado hablando en semanas anteriores y vamos a estar recordando hoy. Y es que el proceso de revelación e inspiración mayormente es un misterio para nosotros y es un misterio que no nos ha sido completamente revelado. Como seres humanos no nos cabe en la cabeza cómo es que Dios pone en la mente del profeta ese mensaje, cómo revela ese mensaje que tiene para nosotros, cómo se lo revela el profeta y sobre todo cómo es que el Espíritu Santo le inspira para escribir ese mensaje. Eso es algo que no entendemos completamente. Entendemos ideas generales, pero con lujo de detalle solamente el profeta que experimentó eso pues podría entenderlo y podría decirlo. Nosotros entendemos las cosas que hemos experimentado, pero cuando alguien nos cuenta de su propia experiencia, si no la hemos vivido, pues podemos imaginarnos, pero entenderla completamente solo el que la ha experimentado. Y lo mismo pasa con lo que es el proceso de revelación e inspiración. Hay cosas básicas que podemos entender y son simples, como el hecho de que Dios revela el mensaje a los profetas y el hecho de que Dios inspira a los profetas para que escriban ese mensaje con sus propias palabras. A pesar de que no podemos comprender totalmente cómo es que se produce lo que es la revelación y la inspiración, sino que queda en el área de la fe, queda en el área donde ejercitamos el creer en Dios, el confiar en Dios, como en todas las áreas de la vida cristiana. A pesar de esto, existen algunos aspectos que nosotros podemos comprender de lo que es este proceso de revelación e inspiración cuando vamos a la Biblia y estudiamos la Biblia. Vamos a estudiar en este momento diferentes modos en los cuales se desarrolla este proceso de revelación e inspiración, que recordamos es un proceso que es un solo proceso, no podemos separarlo en dos partes. Ambas partes, tanto la revelación como la inspiración unidas, forman un solo conjunto. Es como decir, hablar de un matrimonio donde solamente tienes a una persona. Es imposible hablar de un matrimonio si solo tienes a uno. Necesitas dos personas para poder hablar de un matrimonio. Lo mismo pasa con el proceso de revelación e inspiración. El primer modo que Dios utiliza y que encontramos cuando estudiamos la Biblia, que Dios utiliza para revelar e inspirar el mensaje al profeta, para revelar el mensaje al profeta e inspirarlo para que escriba ese mensaje, es la comunión directa o la comunicación directa de Dios con el profeta, que puede ser a través de sueños, puede ser a través de visiones. Encontramos ejemplos en la Biblia, por ejemplo Salomón, Dios se comunica con él por medio de un sueño. Tenemos diferentes ejemplos también de otras personas que Dios se comunicó con ellos o les transmitió un mensaje por medio de sueños. También el caso de visiones, y podríamos hablar profetas como Ezequiel, Isaías, Daniel, como Juan, incluso como Pablo también, recibieron visiones de Dios y que compartieron esas visiones y el mensaje que Dios les reveló a través de esas visiones. También vamos a encontrar ejemplos de esa comunicación directa de Dios con el profeta de manera audible, o sea, escuchando el profeta la voz de Dios, o de manera presencial, como el caso de Abraham cuando recibe la visita de esos tres personajes y precisamente allí está Dios y le anuncia el nacimiento futuro de Isaac. También comparte con él los planes que
que tiene y que está a punto de llevar a cabo sobre las ciudades de la llanura, Sodoma, Gomorra y las demás ciudades de la llanura. Y ahí vemos cómo Dios de manera presencial se comunica con Abraham y le revela su voluntad a Abraham. Tenemos también otro ejemplo, el caso de Josué. Antes de que Israel vaya a conquistar la ciudad de Jericó, vamos a encontrarnos que Cristo se le aparece en la forma de un guerrero a Josué. Y allí le revela el mensaje que tiene para él con respecto a la toma de Jericó. Estos son ejemplos de Dios comunicándose directamente con el profeta. Y aquí tenemos revelación, y cuando esa revelación se va a poner por escrito, entonces nos vamos a encontrar con la inspiración que Dios hace, de tal manera que el profeta recibe la ayuda de Dios, no solamente cuando está recibiendo el mensaje de parte de Dios, sino cuando lo va a transmitir, ya sea de forma oral o de forma escrita. El segundo medio que nos vamos a encontrar en la Biblia sobre cómo se produce esta experiencia de revelación e inspiración, lo vamos a encontrar y es precisamente mediante la investigación. ¿Qué significa esto? Que Dios revela el mensaje a los profetas, revela el mensaje a los apóstoles por medio de investigación. Bueno, Dios impresiona la mente de los profetas y los apóstoles sobre la necesidad de recolectar información y organizarla de forma que Él pueda comunicarle un mensaje específico a su pueblo. Y tenemos algunos ejemplos acá que quiero compartir con ustedes. Y es el caso de Lucas, capítulo 1, versículos desde el 1 hasta el 4. Acá Lucas está escribiendo. Recordamos que el Evangelio de Lucas está dedicado a Teófilo. Y Lucas le escribe, dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Lucas está hablando de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, de lo que Jesús hizo, de lo que Jesús enseñó. Tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Nota que en esta introducción Lucas nos cuenta cómo es que surge el Evangelio de Lucas. Y vamos a ver que no es una comunicación directa de Dios a Lucas, donde Lucas recibe una visión, donde él ve la vida de Jesús, sino que por el contrario, Dios impresiona a Lucas para que recolecte la información sobre la vida de Jesús, sobre el ministerio de Jesús en la tierra, y el resultado de esa investigación es el Evangelio de Lucas. Este proceso no solamente lo vamos a encontrar en los escritores de la Biblia. Estos mismos principios también, cuando estudiamos los escritos de Elena White, nos van a ser muy útiles porque los vamos a encontrar también presentes en los escritos de Elena White. Otro ejemplo que tenemos acá es el caso de Pablo. Pablo utiliza otras enseñanzas de Jesús que circulaban en su tiempo. Otras enseñanzas de Jesús que no vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan citan estas enseñanzas de Jesús. Y en este punto tenemos que recordar cómo Juan termina su Evangelio diciendo que si fuera a escribirse todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús enseñó y todo lo que Jesús hizo, no cabrían en la tierra la cantidad de libros que habría que escribir. O sea, muchas de las cosas que Jesús hizo y muchas de las cosas que Jesús enseñó no quedaron registradas en los 4 evangelios. Y aquí tenemos uno de estos ejemplos. Cómo Pablo utiliza una de estas enseñanzas de Jesús que circulaban en su tiempo, que se comunicaban en su tiempo, y el Espíritu Santo impresionó a Pablo para incluirla dentro de su carta a la iglesia de Corinto.
Este texto que se encuentra en Primera de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 25, lo conocemos muy bien, lo usamos cada vez que tenemos Santa Cena. Dice acá, escribe Pablo: el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Vamos a encontrar que Pablo está también investigando y está también escribiendo cosas que circulaban en sus días sobre lo que Jesús había enseñado, sobre lo que Jesús había hecho. Vamos a encontrarnos este otro ejemplo donde Pablo no solamente escribe lecciones de Jesús, sino también que cita porciones del Antiguo Testamento. Y no solo Pablo, aunque estamos utilizando el ejemplo de Pablo, pero no solo Pablo cita el Antiguo Testamento. De hecho, constantemente vas a encontrar en el Nuevo Testamento que se cita el Antiguo Testamento. Y cuando se cita el Antiguo Testamento, el escritor bíblico, el profeta, el apóstol, no está recibiendo esa revelación por medio de una visión o por medio de un sueño, o que Dios se lo está contando. No, está recibiendo la impresión del Espíritu Santo para que incluya esa porción que ya Dios reveló como parte de las Escrituras, como parte de sus escritos. Dice Pablo acá en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 18. Dice Pablo: pues la Escritura dice: no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano. Hay otras versiones que dicen: no pongas bozal al buey mientras trilla. Coloqué acá el texto de Deuteronomio 25:4, que es el que Pablo está citando, para que veamos que lo está citando textualmente. Dice Deuteronomio: no pongas bozal al buey mientras esté sacando el grano. Vemos este ejemplo una vez más de cómo el Espíritu Santo inspira al profeta y no solamente revela el mensaje por medio de sueños, sino también por medio de lecciones, de información que se comunica en sus días, de información que está disponible para el profeta, la cual es compilada, es incluida dentro del escrito que Dios le ha dado para compartir con ese mensaje que Dios le ha entregado para que el profeta comunique. Otro método que Dios utiliza en este proceso de revelación e inspiración es este método en el que Dios revela su mensaje a los profetas al guiarles en la selección del material disponible para ellos, a fin de incorporarlo en sus escritos inspirados. Esta es una parte que puede parecerse un poco al segundo método, pero hay cosas diferentes. En el segundo método hay una investigación. Lucas está investigando y el Evangelio de Lucas es el resultado de esa investigación. Pero acá vamos a encontrar algo un poco diferente y vamos a poner ejemplos. Uno de los ejemplos que encontramos es Proverbios capítulo 30, versículos desde el 1 hasta el 33. Esta porción de Proverbios no es escrita por Salomón. En esta porción de Proverbios, y acá pongo Proverbios 30, versículo 1, es la introducción a esta porción, dice: dichos de Agur, hijo de Jaque. El mismo Salomón deja bien claro que está tomando una porción que alguien escribió. En este caso, Agur, hijo de Jaque. O sea, Salomón, por inspiración divina, está citando, está copiando los escritos de Agur, estos dichos de Agur. Y el resultado es Proverbios capítulo 30, versículos desde el 1 hasta el 33. Allí ustedes lo pueden leer. No lo estoy poniendo acá para no extender el estudio de hoy, pero ustedes lo pueden leer y pueden compartir estos hermosos dichos de Agur que Salomón está incluyendo en el libro de Proverbios.
Otra de los ejemplos lo vamos a encontrar en el capítulo siguiente, capítulo 31 de Proverbios. Por lo menos los versículos desde el 1 hasta el 9 fueron escritos por la madre del rey Lemuel. Acá podemos leer Proverbios 31, capítulo 31, versículo 1. Dice, los dichos del rey Lemuel, mensaje mediante el cual su madre lo instruyó. O sea, esa porción que encontramos en Proverbios 31 no la escribe Salomón. Por inspiración de Dios, Salomón la toma y la incluye dentro del libro de Proverbios. Ahora, nos vamos dando cuenta de algo que está pasando acá. Y es la cita por parte de los escritores bíblicos de escritos y de frases y de expresiones, de dichos, de proverbios que existían en sus días. Y sin embargo el Espíritu Santo los inspira para que lo incluyan dentro de esa porción de sus escritos. Otro ejemplo lo vamos a encontrar en Hechos capítulo 17, versículos 27 y 28. Dice acá, Pablo, entro en el contexto, Pablo está en Atenas y Pablo comienza a predicarle a los griegos de ese Dios no conocido que estaba en esa inscripción, en ese altar para el Dios no conocido. Y Pablo comienza a predicar y lo escuchan y lo llevan al Areópago. Y allí delante de todos los filósofos griegos le dan la oportunidad para que hable, para escuchar lo que Pablo tenía que decir. Y parte del discurso de Pablo incluye esta porción que está en Hechos 17, 27 al 28, que dice Pablo acá. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Está hablando de Dios. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hay otras versiones que dicen, puesto que en Él vivimos, nos movemos y somos. Esta expresión, en Él vivimos, nos movemos y existimos, es una expresión que Pablo toma de uno de los filósofos griegos. No es una expresión que Dios le ha revelado para que Pablo incluya. Es una cita que Pablo está haciendo de uno de los filósofos griegos. Sigue diciendo Pablo, como algunos de sus propios poetas han dicho. Y ahora Pablo acá mismo está diciendo, estoy citando uno de sus propios poetas. De él, o sea, de Dios, somos descendientes. Nota cómo te vas a encontrar esta realidad en la Biblia también. Y te vas a encontrar que esto no solamente lo vas a ver en los libros de la Biblia, sino también lo vas a ver en los escritos de Elena White. Elena White utiliza no solamente, en sus escritos vas a poder encontrar cada uno de estos tres métodos que Dios utiliza en el proceso de revelación e inspiración. Encontrarás sueños, encontrarás visiones, encontrarás también investigación, encontrarás también citas de otras personas. Y una de las citas que vas a poder encontrar y de los ejemplos que vas a poder encontrar precisamente está en el conflicto de los siglos. Ella cita muchos autores en el conflicto de los siglos, también cita muchos autores en el deseado de toda la gente y esta es una práctica que vas a ver en los escritos de Elena White. Muchos que no saben esto, pues creen que todo ella lo recibió en visión. Y no, la verdad es que Dios no necesita revelarlo todo en visión. El proceso de inspiración, el Espíritu Santo puede impresionar al profeta, puede impresionar al mensajero de Dios para investigar, para recopilar información que está disponible en su tiempo, incluso para citar porciones e incluirlas dentro de los registros inspirados. Vas a encontrar en el caso que te estaba mencionando del conflicto de los siglos, dentro de muchas personas que no entendían esto, surgió una gran oposición por la edición del conflicto de los siglos del año 1911. ¿Por qué razón? Porque en esta edición del conflicto de los siglos se incluyó
junto con la porción que Elena White está citando del escritor, se incluyó de dónde ella la había sacado, el nombre del autor y en qué libro se encontraba. Como mismo hoy en día nosotros citaríamos dentro de un escrito formal, dentro de un trabajo educativo, dentro de un trabajo formal, una investigación. Si vamos a citar a una persona, tenemos que decir quién es esa persona y dónde nosotros encontramos esa porción. Y en el Conflicto de los Siglos, la edición de 1911 incluía todas estas cosas. A algunas personas les pareció mal esto y se opusieron grandemente a esa revisión, a esa edición del Conflicto de los Siglos. ¿Por qué se opusieron? Simplemente porque no tenían claro cómo se ha desarrollado el proceso de revelación e inspiración, no solamente en los escritos de Elena White, sino también en la Biblia. Estos tres modos que Dios utiliza los estamos sacando de la Biblia. Yo te estoy abarcando un poquito más hacia los escritos de Elena White, pero estamos sacando de ejemplos de la Biblia, de cómo ocurrió en la Biblia. Así que no te sorprendas que estos tres métodos los vayas a encontrar también en los escritos de Elena White, porque el proceso de revelación e inspiración funciona de la misma manera. Dios no está limitado por las preferencias del ser humano. Si el ser humano prefiere que Dios dé toda su revelación y dé todo su mensaje por medio de una visión, Dios no tiene la obligación de dar su mensaje solamente por medio de una visión. Dios es soberano y Él decide cómo entrega el mensaje. Lo que importa es lo que la Biblia nos dice. La Biblia es confiable. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos temas que estamos hablando hoy a veces son un poco espinosos para el contexto en el cual nosotros estamos. Así que si tienes alguna pregunta y hay algo que no has entendido muy bien, no tengas problema para compartir esa pregunta y compartimos entre todos pues la respuesta a esa pregunta. Y si se hace muy extensa, pues lo dejamos para otra semana más adelante. ¿Hay alguna pregunta en este punto de acá? Ok. ¿Cómo concluimos este punto? Y pasamos entonces a la pregunta. A pesar de que los autores originales, este punto de citar a personas que o pensamientos o escritos de personas que no fueron parte del canon bíblico o no fueron profetas, a pesar de que los autores originales no son considerados inspirados por Dios, pero podemos asegurar que los escritores bíblicos fueron movidos por el Espíritu Santo para incorporar estos escritos como parte de sus escritos inspirados, como lo hizo Salomón, como lo hizo Pablo. Cuando vamos a los escritos de Elena White y nos encontramos que ella está citando a otros autores, vamos a encontrar que las citas que ella utiliza las pone dentro del contexto, dentro del marco del gran conflicto, algo que no hicieron los autores a los cuales ella está citando. Ella le da un sentido diferente a esa cita porque los pone en un contexto, en ese contexto de la lucha entre el bien y el mal. Y nos ayudan esos pensamientos a entender un poco mejor lo que está pasando, la descripción de esa historia, de ese momento. Recordamos que el conflicto de los siglos cuenta mucho de historia, cuenta muchas historias de diferentes etapas de la iglesia, del pueblo de Dios, no solamente desde la caída de Jerusalén, sino a través de toda la Edad Media, las persecuciones del Imperio Romano. Hay muchas citas que ella toma y hace algo con esas citas que las pone dentro de ese contexto, esa lucha entre el bien y el mal, que se está viendo presente en cada siglo, que se está viendo presente en cada época, en cada generación.
¿Ok? ¿Algo más sobre este punto? Así que cuando alguien les diga que Leonard White citó a otras personas, recuerden que sí lo hizo. Y recuerden que eso es parte también del proceso de inspiración. ¿Significa que es menos inspirada por eso? ¿O que Dios no obró a través de ella por eso? No. Ya vimos que exactamente lo mismo ocurre en los escritores bíblicos. Y ya vimos que Dios no está sujeto a nuestras preferencias de cómo decidimos nosotros o cómo queremos nosotros que Él transmita su mensaje. Dios decide transmitirlo como Él entiende. Y si lo entiende hacer por una visión, lo va a hacer por una visión. Si entiende que va a motivar al profeta, a inspirar al profeta a investigar para que por medio, como resultado de esa investigación, surja el mensaje que Dios quiere comunicar, lo va a hacer de esa manera. Si Dios quiere hacerlo de tal manera que impresiona al profeta para, de las cosas que ha leído, tome porciones que puedan ayudar y puedan incluir dentro de ese mensaje para que ese mensaje llegue más claro, también lo va a hacer así, porque Dios es soberano. El hecho de que se utilice algo fuera de una visión o de un sueño no disminuye en nada la inspiración. Porque la inspiración no depende de la forma en la que Dios revela el mensaje. Depende que Dios esté allí con el profeta, influyendo al profeta para decidir qué va a escribir y cómo lo va a escribir. Esa es la inspiración. Ahora vamos a esta segunda parte que se está centrando específicamente en cómo fue escrita la Biblia. Y acá nos vamos a encontrar dos extremos que mayormente el primero causa bastantes problemas dentro de la iglesia y causa bastantes problemas dentro de muchas personas, algunos de forma consciente, algunos de forma inconsciente. Y es cómo Dios, cómo se escribe la Biblia, cómo es que el profeta va a escribir ese mensaje o esa revelación que recibe de Dios. La primera vamos a llamarla la teoría del dictado. ¿Qué dice esta teoría del dictado? Bueno, esta teoría del dictado dice que Dios dictó su mensaje a los profetas palabra por palabra. O sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo fue un dictado. Dios le dicta a Moisés, Dios le dicta a Samuel, Dios le dicta a Daniel, Dios le dicta a Juan, le dicta a Pablo, le dicta a Isaías, le dicta a los profetas de la Biblia. Hay un problema con esto y es la realidad que cuando vamos a la Biblia nos vamos a encontrar que los libros de la Biblia muestran diferentes habilidades de escritura y diferentes estilos de escritura en cada autor. Entonces, si Dios hubiera dictado, lo lógico es que no existirían diferentes estilos. Porque si yo te digo a ti, a ver, escribe, Dios es amor, y yo te lo estoy dictando, tú lo vas a escribir exactamente como yo te lo estoy diciendo. Y si allá yo le digo a otro, escribe Dios es amor, ¿cómo lo va a escribir? Exactamente igual. Sin embargo, eso no ocurre en los libros de la Biblia. Vas a encontrar que cada autor tiene sus habilidades. Como ya lo hemos visto, cada autor tiene su propia característica de escritura. Algunos tienen más palabras para mencionar. Otros son más filósofos. Otros pues tienen una mejor gramática. Otros se ve que pasaron un poco de trabajo con la gramática, con el griego, porque no lo dominaban tan bien. Eso sería imposible si Dios hubiera dictado la Biblia. Dios no dictó la Biblia. Dios puso el mensaje en la mente del profeta y el Espíritu Santo influyó en el profeta y le ayudó a escribir con sus propias palabras ese mensaje. Ahora, este problema nosotros lo vamos a ver y lo vamos a ver presente no de una manera abierta en el sentido de que
las personas dicen o confiesan Dios dictó la Biblia palabra por palabra, sino de una forma más encubierta. Y aquí te estoy poniendo un ejemplo. Cuando nosotros tenemos este problema, estamos en la posición de comenzar a decir, esta versión de la Biblia es mejor que esta otra. Esta versión de la Biblia es más inspirada o más cerca de la verdad o más confiable que esta otra versión de la Biblia. Y la verdad es que si nosotros fuéramos a decir esto, tendríamos, número uno, que decir que la versión de la Biblia más confiable es aquella que escribió cada escritor bíblico. Pero existe un problema, y es que ninguno de nosotros tiene, de hecho no existe hoy en día el libro original que escribió Moisés, solamente existen copias de ese libro. Entonces, ¿qué significa? Nota las implicaciones de creer que la Biblia fue dictada por Dios. ¿Qué significa esto? Que en el momento en que el libro de Génesis, que fue escrito en hebreo, se traduce al griego, o se traduce al latín, o se traduce al español, esa traducción cambia las palabras. Ya no son las palabras originales. Y entonces significa que si son las palabras las inspiradas, ya las versiones que nosotros tenemos de la Biblia, ninguna es inspirada. No son las palabras las inspiradas, es el mensaje el que es inspirado. Y precisamente las diferentes versiones de la Biblia lo que hacen es mostrarnos ese mensaje con las palabras del ser humano, tal y como lo hicieron los escritores bíblicos. Y te vas a encontrar que podemos ver el mismo mensaje presentado con diferentes palabras. Por ejemplo, una versión dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otra versión te puede decir, Dios, el Señor, en el principio hizo los cielos y la tierra. ¿Cambiaron las palabras? Cambiaron las palabras. ¿Cambió el mensaje? No, el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios creó en el principio los cielos y la tierra. ¿Importa entonces que las palabras tienen que ser unas o tienen que ser otras? No, lo que importa es que el mensaje llegue. Y por eso es que muchas veces vamos a encontrarnos que cuando no entendemos este punto, nos aferramos a ciertas versiones que a veces con el pasar de los años ni siquiera entendemos completamente. Los de habla hispana, pues nuestra versión o la versión a la que la gran mayoría se aferra y con la que la gran mayoría tiene este problema es la Reina Valera del 60. He encontrado personas que rechazan cualquier otra versión que no sea Reina Valera del 60. A un joven de hoy, tú le pones la Reina Valera del 60 y le pones a leer la Reina Valera del 60 y hay frases y hay expresiones que no va a entender, porque fueron escritas y fueron traducidas en un español que ya se va convirtiendo un poco antiguo. Hay muchas expresiones que hoy usamos y que son diferentes. Si tú te vas a la primera Reina Valera que se hizo, a esa primera traducción, te vas a encontrar que aunque fue traducida al castellano, porque es una versión castellana, si tú te pones a leerla te va a parecer que es otro idioma, no la vas a entender. Es un español, es un castellano que nosotros no entendemos, porque los idiomas van modificándose y van desarrollándose y van modernizándose y van incluyendo frases y expresiones que antes no se tenían, y hay expresiones y frases que se van olvidando. Y precisamente la función de la traducción es que el mensaje que Dios dio, que ese mensaje que Dios reveló y que es el inspirado, pueda llegar de tal manera, con palabras y con expresiones, que nosotros podamos entender ese mensaje que Dios dio. Y no que nos quedemos, como se dice en Cuba, como pescados en nevera, con los ojos abiertos, pero que no vemos nada, porque no entendemos nada de lo que la Biblia dice. Entendemos este punto acá, el problema que hay con esta idea de que Dios inspiró
palabras y no el mensaje? ¿Tenemos claro este punto? Es muy importante que lo tengamos claro. Es muy importante que tengamos claro para que recordemos que lo que Dios inspiró es el mensaje. El ser humano escribió ese mensaje con sus propias palabras, con la ayuda del Espíritu Santo, pero las escribió con sus propias palabras. El otro extremo que vamos a encontrar en este punto de cómo se escribió la Biblia se va a la parte de los liberales. Acá se van al otro extremo. Si unos dicen que Dios dictó la Biblia, estos acá dicen que Dios no reveló nada, que simplemente los profetas experimentaron un encuentro con Dios en el que no recibieron ni visiones, ni recibieron sueños, ni Dios les comunicó mensajes, ni investigaron nada, simplemente se encontraron, tuvieron un encuentro con Dios y escribieron, algunos en poesía, otros en historias, escribieron lo que experimentaron y lo que aprendieron de ese encuentro con Dios. Moisés tuvo un encuentro con Dios y vio que Dios era un Dios grande, según dicen estas personas que creen en esta teoría, y vio Moisés que Dios es un Dios grande, así que dijo, bueno, voy a escribir el relato de Génesis para que se vea que Dios es un Dios grande y que Dios entonces es creador. Según estas personas, Dios nunca les reveló a Moisés que él había creado el cielo y la tierra. Moisés se lo inventó simplemente por ese encuentro que tuvo con Dios. Este es el otro extremo. Ambos extremos están mal. Ambos extremos son malos. Y están desenfocados. Y si nos vamos por uno o si nos vamos por otro, vamos a terminar bastante perdidos. Como nosotros hemos visto, Dios sí revela el contenido de sus siervos los profetas. Sí hay revelación. Dios mismo lo ha dicho que Él se comunicaba por sueños, por visiones. Hemos visto ejemplos de cómo Dios se comunicaba de forma audible, presencial. Hemos visto que Dios sí revela a los profetas no solamente quién es Él, sino revela su voluntad y revela también sus planes para con la raza humana. Dios sí revela. Ahora, durante ese proceso de revelación e inspiración, Dios está poniendo, y ya estamos acá a modo de resumen, Dios está poniendo en la mente del profeta sus pensamientos, conceptos, ideas, que los profetas van a escribir en lenguaje humano, usando sus propias palabras, siendo guiados por el Espíritu Santo. El mensaje es revelado, es inspirado por Dios, de tal manera que el profeta, al usar sus propias palabras, entrega el mensaje que Dios le reveló. No crea un nuevo mensaje, no cambia el mensaje, entrega el mensaje que Dios le dio, de manera confiable y de manera segura. Esa es la inspiración. Dios obrando en el ser humano para que pueda entregar, aun cuando usa sus propias palabras, el mensaje que recibió de parte de Dios, el mensaje que Dios le reveló, ya sea de manera directa, ya sea por medio de la investigación, ya sea incluyendo porciones escritas de otras personas. Las Sagradas Escrituras vamos a encontrar que revelan un drama de amor, de sacrificio, revelan a un Dios creador que no puede abandonar a sus criaturas, a pesar de que sus criaturas se han rebelado contra Él. Cuando vamos a la Biblia nos vamos a encontrar cómo los profetas anuncian la venida de un Redentor, que daría su vida por la raza humana para redimirnos del pecado. Cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar que el tema de la redención de la raza humana es el tema central, que Jesús es el centro de la Biblia, que la redención del ser humano se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia también nos anuncia que Jesús viene otra vez, y que Jesús viene otra vez para consumar la salvación que ganó para su pueblo, que ganó para nosotros, y también viene otra vez para poner fin al conflicto con el pecado de una vez y por todas. La palabra de Dios es el mensaje que Dios nos entregó, y lo entregó a través de seres humanos, lo entregó a través de personas imperfectas que escribieron con sus propias palabras ese mensaje, y al escribirlo pudimos ver sus limitaciones humanas,
pudimos ver sus características personales, pero que al ser inspirados por Dios, entregaron el mensaje tal y como Dios lo había dado. El mensaje que hoy tenemos a la Biblia nos puede llegar con diferentes palabras, pero es el mismo mensaje, el mensaje que Dios dio. Dios inspiró al profeta. Dios le ayudó a escribir eso que le reveló. Esa es la inspiración. Y hoy Dios sigue obrando en nosotros para iluminar nuestras mentes para que podamos ver ese mensaje que Él reveló a través de sus siervos los profetas, para que podamos acercarnos a Él, para que podamos conocer a Dios, para que podamos conocer la voluntad de Dios para nosotros, para que podamos conocer los planes de Dios para nosotros. Que Dios nos ayude para estudiar las Escrituras, para estudiar la Biblia, para conocerlo a Él, para conocer el mensaje que Él tiene para nosotros. Pero siempre que estudiemos la Biblia, hagámoslo con oración, pidiéndole a Dios que obre en nosotros. Porque de la misma manera en la que solo Dios pudo haber entregado el mensaje por medio de la revelación, de la misma manera en la que Dios fue el único que pudo obrar en la mente del profeta para poder escribir con sus propias palabras ese mensaje que recibió de Dios. Dios es el único que puede hacer que podamos recibir ese mensaje, que podamos entenderlo y poner en nosotros el deseo de vivirlo también. Y poner en nosotros el deseo de que cuando este gran conflicto que la Biblia describe llegue a su fin y Jesús venga por segunda vez, que podamos estar allí como parte del pueblo de Dios, disfrutando de la salvación de Dios, porque le hemos conocido, porque le hemos amado y porque hemos disfrutado de esta experiencia con Él. Un mensaje maravilloso que Dios ha dejado a través de vasos de barro. Este tesoro que Dios nos ha dado y que encontramos en la palabra de Dios.